Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las oraciones compuestas. Hay que recordar que los elementos que integran una oración está el sujeto, verbo y predicado. Es una oración simple, por definirlo de esa manera. Pero la oración compuesta es aquella en la cual se utiliza una conjunción para poder unirlos. Y es decir, también que una oración compuesta está compuesta por una preposición en la cual cumple la función eh, de una oración principal y la otra una oración secundaria. Entonces, la oración simple es la oración simple y la oración compuesta son aquellas que están unidas por signo de puntuación. Todas las oraciones tienen un verbo en forma personal que funcionan como núcleo predicado. En ese caso sería una oración simple, pero si tiene más verbos sería oración compuesta. Veamos aquí ejemplos de oraciones simples. Aquellas oraciones que tienen un solo verbo. Por ejemplo, dice, Enrique comió en abundancia. Cuando es un verbo, acuérdense que es oración simple. Pero si es dos verbos, quiere decir oración con verbo compuesto. Entonces, pero aquí en este ejemplo solamente hay una oración, o mejor dicho, un solo verbo. Ahora, en el caso de oraciones compuestas, aquellas que tienen dos o más verbos, ya sean estas simples o compuestas. En este caso, acuérdate que un solo verbo es una oración simple y varios verbos es oración compuesta. ¿Qué integra los elementos de una oración compuesta? Las proposiciones. En la oración compuesta, cada verbo puede admitir un sujeto y unos modificadores. Eso es lo que tiene que ver en una proposición. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Oración compuesta, sujeto, predicado. Sujeto, verbo, predicado. La N vendría a ser el núcleo sujeto, que a la vez es el verbo. Maquinista es el sustantivo, que a la vez es el núcleo sujeto también. Acá vemos dos oraciones compuestas. El maquinista tomó los mandos. Si fuese hasta ahí sería una oración simple. Y el tren se deslizó por la vía. Aquí hay dos oraciones unidas por una conjunción. Por lo tanto, está formando una oración compuesta. Veamos a las clases de oraciones. Si hablamos de oraciones compuestas por yuxtaposición, quiere decir que cada oración contiene dos verbos. Pero a diferencia de otro, digamos que tiene enlaces coordinantes. Por ejemplo, dice Pablo entrenó durante 5 meses y ganó el campeonato. En este caso, el enlace coordinante es la I. Acá se ha movido. El enlace coordinante es la Y. En este caso, ¿no? Pablo entrenó durante 5 meses, ganó el campeonato. El I es el enlace coordinante. Acá hay un verbo, acá hay otro verbo. Es una oración compuesta. A ver, veamos la siguiente. Pablo entrenó durante 5 meses, 2 puntos, ganó el campeonato. En este caso, los 2 puntos vendría a ser el signo de puntuación. Pero veamos en la oración 1. En la oración 1 hay un enlace coordinante. Y en la oración 2 se sobreentiende, no existe. Y está puesta por un signo de puntuación. Entonces, cuando hablamos de oración coordinante, quiere decir que cada uno de ellos son independientes. Si yo leo hasta acá, Pablo entrenó durante 5 meses, hasta ahí puedo entender de que hay un sentido. Si yo dijera solamente ganó el campeonato, también es una oración coordinante porque actúa de manera independiente. Ahora, si lo vemos
de otra forma, en la cual ya no es coordinante, sino subordinante, lo único que cambia es la conjunción. Por ejemplo, cierras la ventana porque entra mucho aire. El por qué, en este caso, vendría a ser el enlace subordinante. Y hay que tener en cuenta de que esta oración va a depender mucho de la de acá. Y esta también va a depender mucho de la primera. Entonces quiere decir que son dependientes, depende de uno de otro. La palabra subordinante viene subordinado. Y eso hay que tener en cuenta. Cierro la puerta, 2 puntos, es decir, signo de puntuación. Entra mucho aire. Si tú dijeras cierra la puerta, se entiende como una oración imperativa. Por eso siempre va a necesitar una oración más para poder darle sentido a este tema. Acá dice, en las oraciones sucede algo muy parecido. En la oración 3 hay un enlace subordinante presente, el por qué. En cambio, en la 4, este enlace se sobreentiende y su ausencia se marca con otro signo de puntuación. Acá la ausencia del enlace. No hay ningún enlace, no hay un y, no hay un por qué, no hay otra conjunción. En ese sentido, la oración 2 y 4 son compuestas por yuxtaposición. ¿Por qué por yuxtaposición? La yuxtaposición se diferencia por los signos, por los 2 puntos, el punto y coma también. Eso a nosotros nos va a ayudar a determinar la yuxtaposición. En este caso dice, por las mañanas mi abuelo camina, por las tardes lee el periódico. Se sobreentiende que está hablando sobre el abuelo. Hay una coma, entonces es una oración compuesta por yuxtaposición. ¿Por qué? Porque hay un signo. Ahora, si hablamos oraciones compuestas por coordinación, aquí sí entra a tallar lo que son las conjunciones. Las oraciones compuestas por coordinación son aquellas que se forman cuando 2 o más preposiciones se unen por medio de una conjunción coordinante. Y, o, más, pero. Son algunas de ellas, ¿no? Todos salieron corriendo, pero el ómnibus lo dejó atrás. El enlace coordinante es pero. Proposición 1, oración, sujeto, verbo y predicado. Proposición 2, sujeto, verbo y predicado también. Hay que tener en cuenta que a veces las proposiciones de una oración compuesta por coordinación comparten el mismo sujeto. Por ejemplo, dice acá, Kevin entró en la computadora y se llevó los archivos. Si bien es cierto, se sobreentiende que es Kevin, no está el sujeto ahí, es un sujeto tácito, ¿no? Pues ese que se sobreentiende. Viendo también ello, según las clases de conjunciones que funcionan como enlace, las proposiciones coordinantes pueden ser copulativas, adversativas o disyuntivas. Si hablamos copulativas, recuerda que son lo que se del verbo ser, estar o yacer. Las adversativas, digamos que son aquellas que contradice, y las disyuntivas son aquellas que nos da una opción. Acá están, ¿no? Las adversativas indican contraposición, las disyuntivas indican opción. Ahora, si veamos oración compuesta por coordinación en el sentido de conjunción hilativa, podemos decir que se da cuando la segunda proposición expresa consecuencia de lo dicho primero. En este caso, los enlaces a utilizar son por lo tanto, luego, por consiguiente, por ello, entonces, entre otros más. Eso se llama por conjunción hilativa. Es mi padrino, por lo tanto, lleva una conjunción hilativa. Eso comenzó por lo consiguiente, digamos que es una conjunción hilativa también.
Enrique ya compró por ello, conjunción ilativa. Ahora veamos la oración compuesta por coordinación conjuntiva distributiva. En este caso de aquí, cuando el enlace se realiza por palabras correlativas, como por ejemplo, bien, bien, ya, ya, unos, otros, algunos otros, hora, hora. No excluye ni contradice. Unos cocinan, otros duermen. En este caso se llama distributiva, cuando se hace uso de las conjunciones distributivas. En el caso de la oración compuesta por coordinación conjuntiva explicativa, aquí se utilizan aquellos enlaces que nos sirven a nosotros de conjuntiva explicativa. Es decir, que nos otorga una explicación. Llevan como nexo, es decir, así pues, o sea, esto es. Por ejemplo, las lenguas también mueren, es decir, desaparecen. Acá hay dos proposiciones, sujeto, predicado. Acá, predicado. Pero está el enlace. Terminó su contrato, o sea, está sin empleo. La empresa te aceptó, esto es, ya tienes trabajo. Está dando una explicación. O sea, así pues, esto es, nos da una explicación. Por lo tanto, se llama oración compuesta por coordinación conjuntiva explicativa. A ver, desarrollamos primero los ejercicios de aquí. Hubo mejores ofertas. Hubo mejores ofertas. ¿Qué tipo de oración es esa? A ver, pregunto, ¿qué tipo de oración es? Simple. Oración simple, ¿no? Porque solamente es un solo verbo nomás. Oración simple, correcto. Mis tíos, muy bien. La oración anterior, ¿qué es lo que pasa? Es unimembre, es bimembre, es simple, no tiene predicado, no tiene sujeto.